Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. ¿Sabes lo que pasa cuando pones limón y sal en tu casa? ¿Sabes lo que pasa? Pues pasa que el limón junto con la sal ejerce una energía capaz de absorber y a la vez limpiar, absorber lo malo y purificar a través de la sal y convertirlo o transmutarlo en bueno, en energías positivas que te serán de gran ayuda, para que tu vida cambie para mejorar. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un plato de cristal o cerámica. Tiene que ser redondo para que la energía fluya. 2 pedazos de hilo de color rojo. Un limón que esté en buen estado. Y por supuesto un poco de sal, de cualquier tipo. Cuando hay problemas, cuando estos problemas no son normales y nosotros lo sentimos, cuando hay discusiones y también sientes que no son normales, eso se puede percibir. Cuando algo está bien y de repente todo se derrumba, eso no es normal. Cuando la casa está cargada de energías muy pesadas, que cuando tú entras hasta cuesta respirar, sientes el ambiente caliente, no hay flujo de energía, el aire se resiste a entrar a nuestro hogar, porque la energía no lo permite, es energía pesada y densa que se mantiene en nuestro entorno. Esto también es válido para los negocios, cuando la gente solo pasa, mira para adentro, pero no entra, o si entra, no compra. Estos son los grandes problemas en los negocios y en nuestra vida personal. Pero todo eso va a acabar en este momento, porque te voy a enseñar a realizar un hechizo de protección para alejar todo lo malo y que atraiga todo lo bueno. Este limón, como lo ves acá, arrasa con toda la maldad, con toda la envidia y aleja los problemas. También ya sabes que la sal purifica y juntos hacen una combinación explosiva. Muy bien, primero agarras tu plato y le pasas la buena energía que sale de tus manos y lo dejas en el centro de tu mesa. Acá vamos a utilizar el secreto de los hilos. Los vas a unir y en el centro vas a hacer un nudo. De esta forma. Ahora lo vas a abrir para que forme una cruz. Tómate tu tiempo, hazlo con tranquilidad. Los hechizos no se hacen corriendo ni con desesperación. Al contrario, cambia esos malos sentimientos y esas malas energías por fe, por esperanza, para que este hechizo funcione a la primera. Ahora que ya lo hicimos en forma de cruz, le vamos a aplicar una cama de sal. De esta forma. Vamos a aplicar un poco más. Y con tus manos lo vas a aplanar. Mientras más contacto tengas con los elementos, es mucho mejor. El hechizo agarra mucho más poder. Ahora que ya está la cama de sal, vas a agarrar el sobrante de los hilos y lo vas a cruzar encima de la cama de sal. De esta forma, para que también forme una cruz. Para esto debes cortar los hilos un poquito más largos que el plato que vayas a utilizar. La cruz en simbología es algo muy poderoso, tanto respetado en este mundo como en el mundo espiritual y en todos los demás mundos. Si tú tienes una cruz en casa, te servirá de protección. Lo dejamos a un lado y vamos a cortar nuestro limón. También lo cortaremos en cruz. Haremos un corte a lo ancho y otro a lo largo, sin llegar hasta abajo, para que queden unidos por la base. De esta manera. Vas a cortar hasta antes de llegar al final. Lo giras y haces un segundo corte. También hasta antes de llegar al final, para que el limón esté partido en cruz y se pueda abrir como una flor, así como lo ves acá.
Si lo extiendes completamente, el limón también forma una cruz. Lo abres todo lo que puedas sin que se desprendan los gajos. Y lo vas a colocar en la misma dirección que la cruz que formamos con nuestro hilo. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. Asimismo, le vamos a espolvorear sal encima del limón, en sus 4 partes, para que comience a activarse por completo, para que haga lo que nosotros queremos, para que absorba las malas energías, para que las rechace, para que traiga lo bueno, para que no permita que nada nos pase. Y vamos a pedir con nuestra oración personal, en el negocio, que todo aquel que entre, que cruce la puerta, si viene con malos pensamientos, pues que los limones arrasen con esos malos pensamientos. Que la gente venga, que compre en nuestro negocio, que salga lo malo y venga todo lo bueno. Dejas el limón sobre cualquier recipiente que tengas a la mano y lo escondes. O lo puedes utilizar así como lo ves, en el plato. Ahora, ¿qué vas a hacer con este hechizo? Lo vas a estar controlando, y cuando el limón se echa a perder, inmediatamente vas a realizar otro hechizo y lo pones en el mismo lugar. Lo vas a estar haciendo hasta que tu vida cambie, hasta que todo te salga bien, hasta que hayan ventas, hasta que haya buena vibración, hasta que tu vida cambie para mejorar. Y lo puedes seguir haciendo una vez al mes, para protegerte de cualquier mal. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.